¿Alguna vez se ha parado a pensar que esa infinita paciencia de la que tanto presumimos los pescadores podría ser su peor enemiga? Siéntese un momento y escuche bien esto. Usted llega al agua, prepara su aparejo con todo el cariño del mundo, lanza su mejor cebo al fondo, coloca la caña en el soporte y se sienta a esperar. Y espera. Y sigue esperando. Las horas pasan, el sol aprieta y su cubo sigue completamente vacío. A todos nos han enseñado que la pesca es el arte de la paciencia, ¿verdad? Pues permítame decirle que eso es una gran mentira, o al menos es una mentira cuando el agua empieza a calentarse. Hoy le voy a revelar un secreto que va en contra de todo lo que hacían nuestros abuelos. Le voy a demostrar por qué dejar el cebo inmóvil durante la primavera y el verano es, literalmente, un error fatal que está arruinando sus jornadas. Le prometo que, cuando termine de ver este vídeo, nunca más volverá a mirar el agua ni su caña de la misma manera. Va a descubrir la verdadera razón por la que el pescador de al lado saca peces uno tras otro mientras usted ni siquiera tiene una picada falsa. ¿Cree que pescar es solo lanzar y rezar para que un pez pase por ahí? Déjeme su opinión en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos de ustedes van a querer discutir conmigo sobre esto hoy. Para entender por qué nos equivocamos tanto, tenemos que mirar un poco hacia atrás y entender nuestras propias costumbres. Esta es una cuestión fundamental para cualquier persona que ame este deporte. Durante décadas, la imagen clásica del pescador ha sido la de un hombre sentado en una silla, casi dormido, esperando a que el cascabel suene o la boya se hunda. Y no nos engañemos, todos hemos adoptado esa postura porque es cómoda y porque, en pleno invierno, tiene cierto sentido. Cuando el agua está congelada, los peces apenas se mueven, su metabolismo está por los suelos y un cebo estático justo delante de su boca es la única forma de conseguir que coman sin gastar energía. El problema es que muchos pescadores hacen exactamente lo mismo los 365 días del año. Llega la primavera, el sol calienta la superficie, la temperatura del agua sube y la vida explota bajo el agua. Pero el pescador sigue ahí, sentado, haciendo exactamente lo mismo que hacía en enero. Nos aferramos a esas creencias de antaño porque es lo que siempre hemos visto en las orillas. Tenemos miedo de mover el cebo porque pensamos que vamos a asustar al pez. Sin embargo, no comprendemos que el escenario ha cambiado por completo y que seguir con la técnica de la estatua nos está condenando al fracaso absoluto. Hablemos primero del despertar metabólico de los peces. Imagínese que usted sale de un invierno largo y extremadamente frío. Durante meses ha estado comiendo lo justo, moviéndose a cámara lenta, conservando cada pequeña gota de energía en su cuerpo. Así exactamente es como se sienten los peces cuando el agua está casi helada. Por eso, en los meses fríos, dejar el cebo quieto funciona razonablemente bien. El pez no quiere gastar ni un gramo de energía persiguiendo nada. Pero cuando el sol de primavera empieza a calentar la superficie del agua, todo ese sistema cambia de una forma drástica. El metabolismo del pez se acelera de golpe. Su reloj biológico interno le grita que tiene que comer sin parar para recuperar el peso perdido y prepararse para la temporada de desove. En este momento de pura actividad frenética, si usted lanza su cebo y lo deja ahí, tirado en el fondo del río o del mar como si fuera un simple trozo de plástico, está cometiendo un error garrafal. Un cebo inmóvil en un agua que está llena de vida, de insectos y de movimiento parece algo totalmente antinatural. Parece algo muerto que lleva días pudriéndose ahí, o peor aún, ni siquiera es capaz de llamar la atención de los peces que patrullan la zona buscando cazar. Dejar el aparejo quieto es como ofrecer un vaso de agua tibia en medio de un banquete espectacular. Usted tiene que darle vida a ese anzuelo. Vamos a desmontar el famoso mito de la paciencia infinita. Todos hemos escuchado a los veteranos decir que el que más aguanta es el que más pesca. Imagínese una mañana típica en el embalse.
Todo está en silencio. Usted ha lanzado su caña hace ya más de 2 horas. Se ha tomado el café, ha mirado el paisaje, ha revisado el teléfono móvil varias veces. Y la caña sigue ahí, sin un solo tirón. Usted piensa que está siendo un buen pescador porque está siendo paciente. Pero la realidad debajo del agua es muy distinta. El agua caliente requiere una pesca activa, no pasiva. En estas condiciones, la paciencia estática no es una virtud, es simplemente una pérdida de su valioso tiempo. Los peces en aguas cálidas son cazadores activos, se mueven por distintas capas de agua buscando alimento. Si su cebo se queda anclado en un solo punto muerto, usted está reduciendo sus posibilidades a que un pez, por pura casualidad, pase exactamente a 1 centímetro de su anzuelo. La verdadera paciencia del pescador moderno no es esperar sentado a que el pez llegue, sino tener la constancia de buscar al pez, de lanzar en diferentes lugares, de recoger poco a poco, de investigar qué capa del agua tiene más actividad. Rompa ya con esa idea antigua. Si lleva 30 minutos sin ver actividad, mueva ese cebo, recupere unos metros y vuelva a tensar. La paciencia inactiva es el camino más rápido hacia el aburrimiento y el fracaso total. Analicemos la situación desde la perspectiva del depredador. Póngase por un momento en el lugar de un buen ejemplar que está buscando su almuerzo. En un entorno donde el agua está ganando temperatura, este depredador está programado por la naturaleza para reaccionar ante estímulos de huida. Los peces no tienen manos para examinar la comida. Usan sus ojos y su línea lateral para detectar presas vulnerables. Si un pequeño pez herido o un gusano cae al agua, ¿qué hace? Se retuerce, intenta huir, emite vibraciones desesperadas. Eso es lo que enciende el instinto asesino del depredador. Ahora, compare eso con su cebo. Usted lo lanza, el plomo toca el fondo y todo se queda en silencio absoluto. Desde el punto de vista del pez grande, ese objeto inerte que está ahí plantado no representa ningún estímulo de caza. Puede que lo huela, puede que se acerque a mirarlo, pero al no ver ninguna intención de escape, su cerebro no recibe la señal de atacar. Muchas veces, los peces grandes se acercan a los cebos quietos, los olfatean y se dan la vuelta simplemente porque no les parece comida real. Usted debe convertirse en el titiritero de su cebo. Con solo dar un par de toques suaves a la punta de su caña, usted hace que ese cebo se levante del fondo y caiga de nuevo. Ese simple movimiento es suficiente para simular una presa que intenta escapar y desencadenar un ataque violento e instintivo. Otro factor crítico que casi nadie tiene en cuenta es la relación entre el calor y el oxígeno en el agua. Esto es pura biología, pero afecta directamente a su caña de pescar. A medida que la temperatura del agua aumenta, su capacidad para retener oxígeno disuelto disminuye notablemente. Esto significa que el agua caliente tiene menos oxígeno que el agua fría. ¿Y qué hacen los peces ante esto? Se mueven buscando zonas más confortables. Buscan corrientes, sombras, entradas de agua o capas intermedias donde puedan respirar mejor. Si usted lanza su aparejo al fondo, en una zona profunda donde el agua puede estar estancada y pobre en oxígeno, y deja el cebo quieto, está pescando en un auténtico desierto acuático. Por mucho tiempo que espere, ahí no hay peces porque, literalmente, no pueden respirar bien en esa capa específica. Al dejar el cebo inmóvil, usted asume que el pez vendrá a esa zona. En cambio, si usted practica una técnica más activa, recogiendo y moviendo el aparejo a través de diferentes profundidades y distancias, usted mismo está explorando la columna de agua. Es muy común estar recogiendo el sedal porque nos hemos cansado de esperar y justo a mitad de camino, cuando el cebo sube hacia una capa más oxigenada, recibimos una picada espectacular. No deje que su cebo muera en una zona sin oxígeno. Muévalo para encontrar dónde están respirando y comiendo los peces en ese momento exacto.
No olvide que usted está compitiendo contra la propia naturaleza. Cuando el agua se calienta, no solo los peces se vuelven más activos, absolutamente toda la cadena alimenticia entra en ebullición. Las orillas se llenan de insectos, los cangrejos salen de sus escondites, los pequeños alevines nadan en bancos enormes por todas partes. El agua es un supermercado gigantesco y lleno de ofertas tentadoras. Su cebo, ese trocito de masilla o ese gusano ensartado en el anzuelo, es solo una opción más en un menú infinito. Imagínese estar en un restaurante de lujo donde pasan bandejas de comida humeante sin parar. ¿Acaso se fijaría usted en una galleta rancia olvidada en una esquina de la mesa? Eso es exactamente lo que parece su cebo quieto en el fondo cuando hay tanta comida viva alrededor. Para que el pez elija su anzuelo en lugar de atrapar la comida natural que le rodea, su cebo tiene que destacar, tiene que llamar la atención. La mejor manera de conseguir que destaque por encima del resto es el movimiento. Un ligero tirón, un arrastre lento por la arena del fondo, hace que se levante una pequeña nube de sedimento. Esa nube visual y ese movimiento errático gritan a los peces que ahí hay algo fácil de capturar. Si no compite activamente contra el entorno natural creando pequeños estímulos, su cebo pasará completamente desapercibido entre tanta abundancia primaveral. Hablemos del engaño visual y de la famosa línea lateral de los peces. Muchos pescadores creen que los peces ven igual que nosotros. La realidad es que en muchos ríos o pantanos, el agua suele estar turbia o con mucha materia en suspensión. La visión del pez se reduce drásticamente, pero la naturaleza les ha dotado de un radar perfecto. La línea lateral es un órgano sensorial que recorre el cuerpo del pez desde la cabeza hasta la cola y que le permite sentir cambios de presión y vibraciones a mucha distancia. Cuando un pez herido aletea, la línea lateral del depredador capta esa frecuencia y lo guía hacia su objetivo en completa oscuridad. Si usted deja su cebo inmovilizado en el suelo, ese cebo no emite absolutamente ninguna vibración. Cero. A nivel sensorial, para el pez, ese cebo no existe hasta que prácticamente choca su nariz contra él. Piense en la típica situación. Usted lleva una hora esperando. Decide que es hora de cambiar el cebo. Empieza a recoger el hilo girando la manivela del carrete y de repente, ¡zas!, la caña se dobla bruscamente. ¿Le ha pasado alguna vez? Seguro que sí. No es casualidad. Al empezar a recoger, usted ha creado vibraciones. El cebo ha comenzado a emitir señales a través del agua, y la línea lateral del pez cercano lo ha detectado al instante, desencadenando un ataque reflejo. Por eso, no debe esperar a irse para mover el cebo. Aprender a mover el cebo es un arte en sí mismo. No estoy diciendo que tenga que recoger como un loco, como si estuviera pescando con señuelos artificiales a toda velocidad. Las técnicas de animación para cebos naturales o estáticos requieren sutileza. El error es pensar que solo hay dos opciones: dejarlo totalmente quieto o recogerlo rápido. Existe un término medio maravilloso. Usted lanza, deja que el aparejo toque fondo y tensa la línea. Espera un par de minutos. Si no hay respuesta, levanta suavemente la punta de la caña un palmo hacia el cielo. Ese simple gesto hace que el plomo se arrastre unos centímetros y que el cebo se levante del barro, bailando de forma atractiva antes de volver a posarse. Luego recoge el sedal sobrante y vuelve a esperar un momento. Esta técnica de tirones cortos y pausas imita a la perfección a una lombriz intentando esconderse de nuevo en la arena, o a un pequeño insecto luchando contra la corriente. Es un movimiento errático, vulnerable. Usted está tocando la puerta de la casa del pez. Cada pequeño tirón es como llamar al timbre de su territorio. Al hacer esto regularmente a lo largo de toda su jornada de pesca, usted está cubriendo mucho más terreno y presentando su cebo a docenas de peces diferentes, en lugar de esperar pacientemente a que uno solo pase por su zona de confort.
Pintemos una escena real que ocurre casi cada mañana en las orillas. Imagínese una mañana temprano. La bruma todavía flota sobre la superficie del agua. El ambiente es fresco, pero usted sabe que el día va a ser caluroso. Llega a su puesto favorito, prepara sus cañas, encarna con su mejor cebo y lanza con fuerza. Se sienta en la silla con su termo de café. Pasa una hora. Pasan dos. El sol empieza a calentar de verdad. A unos metros de usted llega otro pescador. No saca una silla, lanza su caña y a los pocos minutos da un pequeño tirón. Espera un poco, da otro tirón. De repente, su caña se dobla con violencia y saca una buena pieza. Usted lo mira asombrado y piensa que ha tenido pura suerte. Pero no hay suerte ahí. Ese pescador activo ha entendido que la quietud de la mañana engaña. Mientras usted ha estado confiando en el olor de su cebo estancado, el otro pescador ha estado barriendo el fondo, haciendo ruido, levantando arena y atrayendo a los peces que, con el calor naciente, están deseosos de emboscar presas en movimiento. Es una lección de humildad que todos hemos sufrido alguna vez. La próxima vez que se encuentre en esa situación de calma aparente, deje el café a un lado, levántese de la silla y empiece a trabajar ese fondo. Le aseguro que verá resultados mucho antes que si se queda petrificado en su asiento. Existe también un gran malentendido respecto al cebo natural versus el cebo artificial. Quienes usan señuelos plásticos saben que el movimiento lo es todo, pero los que pescan a fondo con cebo natural piensan que el olor y el sabor harán todo el trabajo. Es cierto que un buen trozo de calamar, una lombriz grande o una masilla aromática desprenden esencias que atraen a los peces. Pero hay un problema grave. Cuando el agua se calienta, incluso el mejor cebo vivo, como una lombriz, morirá mucho más rápido ensartado en el anzuelo y dejará de retorcerse a los pocos minutos. Se convierte en un bulto inerte. Por mucho que huela bien, si el pez está en modo de caza activa, pasará de largo buscando algo que se mueva. Usted tiene que ser el soporte vital de ese cebo. Al mover la caña periódicamente, usted compensa la falta de movimiento de su cebo natural. Le está dando una segunda vida. Incluso un grano de maíz dulce o un pellet de harina, que no tienen vida propia, pueden parecer alimento vivo si se desplazan arrastrados por el fondo. De hecho, un grano de maíz que cae lentamente o rueda por una pendiente submarina provoca muchísimas más picadas que uno que lleva 20 minutos enterrado en el mismo lugar de siempre. No confíe ciegamente en el olor. Combine el olor natural con la atracción mecánica del movimiento. No podemos ignorar la vibración como el verdadero lenguaje de las profundidades. Nosotros hablamos con palabras, pero los peces se comunican y entienden el mundo a través de vibraciones y ondas de presión en el agua. Cuando un pez grande caza, el movimiento de su cola genera una onda que otros peces pequeños sienten, advirtiéndoles del peligro. Cuando un cangrejo escarba en el fondo, genera microvibraciones que indican a las carpas o barbos que ahí hay comida escondida. El agua es un medio increíblemente denso que transmite estas vibraciones muchísimo más rápido y lejos que el aire. Si su plomo y su anzuelo están completamente en reposo, usted está mudo. No está diciendo absolutamente nada en el idioma del río. Usted es como un fantasma silencioso. Pero en cuanto usted da un tirón seco a la línea, el sedal corta el agua, el plomo raspa contra una piedra y el cebo da un salto. Eso es un grito en el idioma submarino. Es un mensaje claro que dice: atención, aquí hay algo intentando escapar. Ese sonido y esa vibración pueden atraer a un pez curioso desde mucha distancia, aunque no pueda ver el cebo todavía. Cuando el pez se acerque guiado por esa vibración y encuentre su cebo oloroso que se acaba de posar, la combinación será irresistible. Rompa el silencio. Empiece a hablar el lenguaje de los peces a través de su caña. Existe un enemigo silencioso para los pescadores de fondo del que casi nunca se habla: el fondo fangoso.
En muchos embalses y ríos, el fondo no es de piedra dura ni de arena limpia, sino de un lodo blando y profundo. Cuando usted lanza un plomo pesado junto con su anzuelo y lo deja caer a plomo, el impacto inicial suele enterrar gran parte de su montaje en el barro. Si usted simplemente tensa la línea y se sienta a esperar, es muy probable que su cebo haya desaparecido por completo de la vista de los peces. Está hundido varios centímetros bajo el fango. El agua empieza a calentarse, los peces se activan, nadan justo por encima de su zona, pero no ven nada. No huele a nada porque el barro actúa como un tapón. Esta es la razón oculta detrás de innumerables días sin éxito. Al introducir pausas y movimientos regulares, usted está solucionando este problema sin siquiera saberlo. Cuando usted tira suavemente, obliga al plomo y al cebo a salir de esa prisión de lodo. Lo arrastra hacia la superficie del barro, lo expone de nuevo al flujo del agua y libera su aroma. No permita que su cebo se pierda en las entrañas de un fondo blando. Manténgalo visible, manténgalo arriba. Un cebo que no se ve ni se siente es lo mismo que pescar con el anzuelo completamente vacío. Hablemos de las corrientes térmicas, un fenómeno invisible pero constante bajo la superficie. Con el sol golpeando fuerte durante el día, se crean diferencias de temperatura en distintas capas del embalse o del mar. El agua más caliente tiende a subir y el agua más fría baja, creando corrientes internas de convección. Estas corrientes arrastran pequeñas partículas, insectos muertos y alevines aturdidos. Los peces conocen perfectamente este mecanismo y se colocan estratégicamente en estas corrientes invisibles para abrir la boca y dejar que la comida les llegue sola, como en una cinta transportadora. Es lo que llamamos deriva natural. Si su cebo está clavado rígidamente en el fondo con un plomo inmenso, está desafiando la física de su entorno. Parece un objeto artificial que se resiste a la fuerza del agua, lo cual resulta altamente sospechoso para un pez viejo y sabio. Una técnica espectacular cuando el agua calienta es reducir drásticamente el peso de su lastre. Usar plomos muy ligeros permite que, con cada ligero tirón de su caña, el aparejo sea capturado momentáneamente por estas corrientes térmicas y se mueva de forma mucho más libre y errática, flotando y cayendo lentamente. Imitar esta deriva natural es una de las tácticas más letales que existen. Hace que su cebo engañoso parezca simplemente un insecto más arrastrado por la naturaleza. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y hablar del síndrome de la pereza del pescador. Todos lo padecemos en mayor o menor medida. Llegamos a la orilla buscando relajarnos, desconectar del estrés del trabajo y la idea de estar de pie, sosteniendo la caña y trabajando el cebo, nos parece un esfuerzo innecesario. Nos hemos convencido a nosotros mismos de que la pesca a fondo se trata de descanso. Es una trampa mental muy peligrosa. La línea que separa la relajación de la apatía es muy fina. Cuando usted acepta que no pasa nada por estar 3 horas sin tocar el carrete, no está pescando, está acampando junto al agua. Y no tiene nada de malo si su objetivo es tomar el sol. Pero si su objetivo real es capturar peces de calidad, esta actitud es su mayor obstáculo. Cambiar de una mentalidad pasiva a una mentalidad activa requiere energía. Requiere que usted preste atención continua a la tensión del hilo, a la curvatura de la punta de la caña, a cómo el viento mueve el agua. Cuando empiece a mover el cebo y vea que las picadas se multiplican, esa pereza inicial desaparecerá por completo. La adrenalina de sentir un golpe en la caña, justo en el momento en que usted decide recoger 1 metro de hilo, es 100 veces más gratificante que la comodidad de estar tirado en una silla de tela durante horas aburridas. Hay un mito gigantesco que detiene a muchísima gente, el miedo paralizante a espantar al pez. Los viejos manuales y los veteranos del lugar siempre murmuran que hay que hacer silencio absoluto y no tocar la caña, porque si el pez nota algo raro en el hilo, saldrá corriendo. Esto es una verdad a medias que nos ha hecho mucho daño.
Es cierto que un ruido fuerte fuera del agua o un chapoteo enorme espanta a los peces, pero un movimiento controlado de su cebo en el fondo no los asusta. Todo lo contrario, los atrae por pura curiosidad. Los peces son animales tremendamente curiosos. Cuando no están seguros de si algo es comida o no, se acercan para investigarlo de cerca. Piense en un gato jugando con un ovillo de lana. Si la lana está quieta, el gato la ignora. Si usted tira del hilo suavemente, el gato salta instintivamente sobre ella. Con los peces ocurre exactamente igual en épocas de aguas cálidas. El miedo de usted a mover la manivela del carrete está salvando la vida de muchos peces. Deshágase de ese temor. Aprenda que provocar una reacción es la esencia fundamental de la pesca deportiva moderna. Es preferible asustar a un pequeño pez asustadizo por mover demasiado rápido el cebo que pasar totalmente desapercibido para 100 peces grandes porque su anzuelo está acumulando polvo en el barro. Es crucial entender el instinto de persecución, incluso en especies que no consideramos grandes depredadores. Cuando pensamos en peces que persiguen presas, nos viene a la mente el lucio, el black bass o la anjova, peces con dientes diseñados para matar. Pero la sorpresa es que especies teóricamente pacíficas, como las grandes carpas, los barbos o las doradas, también tienen fuertemente arraigado el instinto de no dejar escapar una oportunidad fácil. Si una carpa enorme está husmeando cerca de su cebo de maíz, dudando si comerlo o no, porque le nota algo extraño, dejarlo quieto le da tiempo para pensar y rechazarlo. En cambio, si justo en ese momento de duda, usted arrastra suavemente el cebo alejándolo de ella, la mente del pez hace un clic inmediato. La comida se escapa. Ya no hay tiempo para analizar ni para pensar. Es ahora o nunca. El pez succiona con violencia impulsado por el instinto de atrapar el alimento antes de perderlo definitivamente. Este mecanismo psicológico funciona en casi todas las especies del planeta. La sensación de urgencia que genera un cebo que huye rompe las defensas cautelosas de los peces más viejos y resabiados. Al mantener su aparejo estático, usted jamás logrará crear esta falsa sensación de urgencia y perderá la oportunidad de engañar a los ejemplares más difíciles del agua. Visualice ahora la clásica situación del mediodía. Son las 12 o la 1 de la tarde. El sol está en lo más alto del cielo cayendo a plomo sobre el agua. No hay ni una nube. Usted sabe bien que este es el peor momento del día para la pesca. Los peces suelen aletargarse buscando sombras o aguas más frescas en profundidad, intentando evitar la luz directa del sol. Durante estas horas, el 80% de los pescadores recogen sus cosas y se van a casa, o simplemente se tumban a dormir la siesta bajo la sombrilla, dando la jornada por terminada. Pero aquí es donde el pescador activo marca la diferencia abismal. Mientras todos los demás tienen sus cebos parados y rindiéndose al calor asfixiante, el pescador inteligente empieza a provocar. Lanza a zonas donde sospecha que los peces están escondidos y empieza a recuperar con tirones cortos y pausas más largas. Literalmente, va a despertar a los peces soñolientos. Un cebo que cae constantemente frente a sus narices, levantando un poco de cieno, acaba resultando tan molesto y tentador que el pez ataca por pura agresividad o irritación, ni siquiera por hambre real. Es una picada de reacción y de defensa del territorio. Si usted es capaz de dominar esta técnica de irritación durante las horas de máximo calor, logrará capturas en el momento del día en que nadie más es capaz de sacar una escama. Para poder ejecutar todo esto correctamente, debemos hablar de un ajuste imprescindible en su equipo. Si usted va a ser un pescador activo y va a mover constantemente su cebo, no puede hacerlo con el mismo equipo tosco y pesado que usaba para dejar la caña plantada. Pescar estático permite usar hilos muy gruesos y plomos enormes que aguantan cualquier tormenta, pero para darle vida y naturalidad a un engaño en el fondo, necesita afinar sus herramientas.
Cambie a plomadas más sutiles que permitan sentir el fondo sin quedarse ancladas. Use bajos de línea un poco más largos y con hilos de flúor de menor diámetro. Esta sutileza hace que cuando usted tire del hilo, el cebo no dé un tirón mecánico brusco y antinatural, sino que se eleve con gracia y flote de forma suave. Además, una caña con un puntero más sensible le permitirá detectar esos pequeños roces y toques que ocurren justo cuando el pez persigue el cebo en movimiento. A menudo, la picada no es un tirón salvaje que dobla la caña por la mitad, sino un leve destensado o un golpecito seco que solo notará si tiene la caña en la mano y el equipo equilibrado. Adaptar su montaje para favorecer el movimiento fluido es el paso definitivo para convertirse en un maestro de la provocación submarina. Existe otro factor muy técnico conocido como el rechazo táctil. Imagínese que un pez toma su cebo que lleva quieto mucho tiempo, lo succiona y siente inmediatamente el peso del plomo o la dureza antinatural del anzuelo, porque todo el aparejo está rígido en el suelo. Como tiene tiempo y tranquilidad, lo escupe en una fracción de segundo antes de que usted vea absolutamente nada en el puntero de la caña. Cientos de veces los peces comen y escupen su anzuelo sin que usted se dé cuenta. En cambio, cuando usted está moviendo el cebo lentamente o manteniendo una ligera tensión en el momento de la pausa, usted tiene contacto directo con el anzuelo. En el mismo milisegundo en que el pez muerde, usted siente el contacto a través del hilo hasta sus dedos o el puntero y puede dar el cachete y clavar de inmediato. El pez ataca un objeto en movimiento con más velocidad y agresividad, tragando más profundo debido al impulso de la persecución. Esta tensión constante y este contacto directo son la clave para reducir drásticamente el número de picadas fallidas y de robos de cebo. Al mantener una dinámica de movimiento, usted elimina el tiempo de duda del animal y toma el control total sobre el momento crucial de la clavada. El pescador pasivo depende de que el pez se clave solo. El pescador activo clava al pez por voluntad propia. Hablemos de cómo generar sonido debajo del agua a través del contacto con las estructuras. Cuando el agua se calienta, los peces se esconden a menudo en zonas de grava, cerca de rocas sumergidas o alrededor de árboles caídos. Si usted simplemente deja caer su montaje ahí, no está explotando el potencial acústico de su entorno. Una de las tácticas más antiguas de los pescadores de depredadores puros es golpear el fondo para hacer ruido, un sonido rítmico de choque. Al recoger su aparejo a tirones por una zona de piedras, el plomo va chocando. Ese sonido de golpeteo se transmite por toda la zona como un faro atrayente. Parece un pequeño crustáceo rompiendo conchas para comer o escarbando entre los guijarros. Es música celestial para los peces que están en la zona. La combinación visual de un poco de suciedad levantada, más el sonido de percusión de su plomo contra las piedras, es una trampa sensorial perfecta que el cebo quieto jamás podrá igualar. Muchos pescadores modernos incluso añaden pequeñas cuentas de cristal o plástico justo encima del anzuelo para que, al dar esos tirones, las cuentas choquen entre sí y generen un clic muy sutil que simula el ruido de cangrejos o gambas. Experimente con hacer ruido en el fondo y verá cómo atrae a los peces más grandes y dominantes del área hacia su posición. Por último, todo esto requiere un cambio de mentalidad absoluto por su parte. Debe dejar de verse a usted mismo como un simple recolector que espera a que la fruta caiga del árbol. Usted debe convertirse en un auténtico cazador acuático. Un cazador evalúa el terreno, entiende cómo se mueve su presa, se adapta a la temperatura del ambiente y, sobre todo, provoca el error de su objetivo. Entender que el calor altera las reglas del juego le otorga una ventaja injusta sobre el resto de pescadores de la orilla. La próxima vez que prepare su equipo y se enfrente a un día caluroso, prométase a sí mismo que no va a ser una estatua más en el paisaje. Lanza su caña, siente el fondo, tensa la línea y empieza a dirigir una sinfonía de pequeños movimientos.
Dele vida a ese trozo de comida estática. Haga que baile, que huya, que descanse y que vuelva a huir. Esta transformación mental no solo multiplicará drásticamente el número de peces que terminan en su sacadera, sino que le hará disfrutar de este maravilloso deporte a un nivel muchísimo más profundo e interactivo. Descubrirá que cada metro de agua cuenta, que cada piedra en el fondo es una oportunidad y que la verdadera magia de la pesca reside en el hilo fino que conecta sus propias manos con el instinto más salvaje de la naturaleza. En definitiva, seguir pescando de la misma forma todo el año, aferrados a la imagen del pescador inmóvil, es una condena asegurada cuando los termómetros suben. Hemos repasado cómo el metabolismo de los peces se acelera buscando actividad constante, como un cebo muerto se vuelve invisible e irrelevante entre la abundancia primaveral, y como el simple gesto de mover, arrastrar y detener su aparejo despierta el instinto cazador y territorial de cualquier especie. El momento culminante, ese giro inesperado que cambia todo, es cuando usted decide abandonar la pereza, da ese par de vueltas a la manivela de su carrete, cuando ya estaba casi rindiéndose, y siente en sus propias manos el tirón salvaje que dobla la caña hasta el límite. Ahí es cuando se da cuenta de que el pez siempre estuvo ahí, simplemente esperando que usted le diera un motivo real para atacar. Este enfoque activo no solo le traerá más capturas, sino que convertirá sus largas esperas aburridas en una búsqueda constante y emocionante. Le agradezco muchísimo que haya dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Si esta información le ha hecho replantearse su próxima salida de pesca, le invito a suscribirse al canal y a dejar un buen me gusta para apoyar nuestro contenido. Y ahora, quiero que baje a la caja de comentarios y me responda con sinceridad. ¿Alguna vez le ha pasado que, justo al cansarse de esperar y empezar a recoger la línea, un pez enorme le ha picado por sorpresa? Cuénteme su historia, quiero leerles a todos.